Entonces, las lesiones ligamentarias de la rodilla son asociadas usualmente a prácticas deportivas y accidentes de tránsito, ¿no? Estos mecanismos también pueden llevar a tener lesiones mixtas, ¿no? Tanto fracturas como lesiones ligamentarias. Esto siempre trae como consecuencia a futuro una incapacidad funcional, que puede ser leve hasta incapacidades funcionales severas. La frecuencia es mayor en varones que en mujeres, y principalmente es un grupo etario, son jóvenes, ¿no? Por lo tanto, los jóvenes tienen una alta expectativa de recuperación, que a veces no es posible en la recuperación total. La rodilla en sí contiene un aparato ligamentario externo e interno, lo que llamamos otros estabilizadores primarios y secundarios. Tibial externo, platelio tibial interno, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral interno o ligamento colateral medial, ligamento colateral externo o colateral lateral, meniscos externo e interno, ¿no? La rótula. Eso nos va a traer lo que tenemos que hacer con la rodilla. La primera patología que tenemos en la rodilla es el esguince de rodilla. Es lo más frecuente, ¿no? La mayoría de ustedes, si hacen deporte, han tenido en algún momento una esguince de rodilla, que es la lesión de los ligamentos extraarticulares, que son los colaterales, tanto el interno como el externo. Más frecuente, el colateral interno. Pero también hay ligamentos intraarticulares, ¿no? Como los ligamentos cruzados y que están unidos a los meniscos, ¿no? Y hay lesiones mixtas también, ¿no? Es importante la historia clínica, ¿no? En qué circunstancias fue el accidente, el mecanismo del trauma, sobre todo para ver la intensidad del trauma, ¿no? Es diferente a alguien que cae caminando o corriendo que aquel que rueda por las escaleras o aquel que es embestido por un vehículo, ¿no? A la altura de la rodilla, ¿no? A alta velocidad. O sea, es importante saber el mecanismo de la rodilla, ¿no? El examen físico, importante ubicar la zona del dolor, que es la zona que le duele al paciente, ¿no? Aumento de volumen local, incapacidad funcional y sobre todo buscar los signos de inestabilidad ligamentaria, ¿no? Es importante esto porque a veces tenemos pacientes que tienen lesiones antiguas de rodilla y que ante un accidente quieren, pues, tener una ganancia secundaria, digamos, si hay algo de por medio, ¿no? Entonces, pacientes que tienen rupturas antiguas de cruzado anterior y que, bueno, se tropiezan y quieren decir que esos ligamentos, esa lesión se hizo recién, ¿no? Pero uno, con el examen, viendo, uno puede descartar eso, ¿no? La palpación, encontramos, al examen físico, encontrar la palpación, ¿no? Encontrar sobre todo los dolores, ubicar dolor en los ligamentos colaterales, ¿no? Si hay un dolor, un esguince de los ligamentos colaterales, vamos a encontrar lesión de los ligamentos colaterales, ¿no? Ver si hay una presencia de derrame o de artrosis, o el signo del TEMPA, ¿no? Esto nos indica que ya hay una lesión intraarticular, que puede ser meniscal o de los ligamentos cruzados. Y evaluar los rangos articulares, ¿no? Que esto va a variar de acuerdo a la lesión. Un signo al momento del examen es el famoso bostezo, ¿no? El bostezo
que se enseña en semiología nos va a decir qué ligamento puede estar lesionado. El bostezo se realiza en rodilla a 20 grados de flexión, o sea, no se realiza con la extensión completa. Si ustedes hacen un examen a un paciente normal, ustedes mismos practiquen en su casa, una rodilla a 0 grados no tiene bostezo. Normalmente una rodilla a 0 grados en flexión completa, ustedes traten de hacerle bostezo, no hay bostezo normalmente. Si ustedes a 0 grados encuentran un bostezo, es patológico. Las rodillas a 20 grados de flexión se examinan para encontrar un bostezo normal. Sometemos a un estrés en bar o en valgo para decir bostezo interno o externo, comparar con la rodilla sana del paciente, porque hay pacientes que son laxos y tienen un bostezo para ellos normal, pero son realmente laxos. Y ver si hay dolor cuando hacen. Esto determina la lesión de ligamentos colaterales, ¿no? Es una forma de hacer el bostezo, ¿no? Si procede el bostezo, entonces pone una contra y se agarra del tobillo y se palanquea al paciente, tanto para afuera como para de adentro, ¿no? Es forma de hacer el bostezo con la flexión a 20 grados, ¿ya? No es necesario provocar dolor, ¿no? Muchas veces ustedes piensan que hay que palanquear hasta que no se hace suavemente, con una suavidad, porque tienen que ver que estos pacientes ya llegan adoloridos. Entonces, si ustedes le van a someter al dolor, precisamente que se van a contraer y el cuádriceps y los isquiotibiales van a impedirle hacer el, ¿no? El otro signo es el cajón, el signo del cajón. Pero no hay un solo signo del cajón, solo hay un signo de cajón anterior, un signo de cajón posterior, ¿no? Que hay que evaluar, ¿no? Entonces, el cajón anterior es un desplazamiento de la tibia hacia adelante respecto al fémur, evalúa cruzado anterior, ¿no? Eso más o menos en términos generales. El cajón posterior es el desplazamiento de la tibia hacia atrás y es el cajón posterior para el ligamento cruzado posterior. El test de Lachman, que es mapa tosnomónico, es para ver el ligamento cruzado anterior, y el pivot shift también es para ver ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, es el cajón anterior, ustedes, el paciente está en decúbito dorsal, no lo tomen sentado, tiene que ser echado al paciente, un ángulo de 90 grados o menos, ¿no? O, ustedes tienen que jalar la tibia hacia adelante. Miren que el examinador se sienta sobre el pie del paciente para que se ubique, ¿no? Ustedes, si tienen habilidad, ponen el codo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con el test de Lachman? ¿No? El test de Lachman es para determinar el no corre, aquí está. Bajamos esto, tengo esto. Eso es un test, un cajón anterior positivo, ¿no? Tienen ustedes, lo vamos a repetir. Es un cajón anterior, ¿no? Otra vez para que lo vean. Y eso tiene una combinación, la tibia también se va hacia atrás. O sea, este paciente tiene de los dos ligamentos rotos. Tiene cajón anterior y cajón posterior. Mire la tibia cómo se va hacia atrás, ¿no? O sea, pues las direcciones pueden ser dobles. Tiene cajón anterior y posterior. Otra vez para que memorice. Cómo está caído la rodilla hacia atrás. Es ese es un paciente que tiene doble lesión. El cajón posterior es hacia atrás, empujar hacia atrás la tibia, ¿no?
como el paciente anterior, hay una depresión ahí en la parte de... Entonces, Lachman es así, ¿no? La rodilla casi a 30 grados de flexión, ¿no? Y con una mano sujetan el fémur y la otra mano trae la tibia hacia adelante para ver. Esto es más, si le di más patognomónico del cajón, de la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? Lo que le estoy diciendo, cajón anterior, sinónimo de ligación del ligamento cruzado anterior, y cajón posterior, sinónimo de ligamento cruzado posterior, eso para fines didácticos, para ustedes que están en pregrado, ¿no? Nosotros, los especialistas, hacemos cajón anterior en rotación interna de la tibia, rotación neutra y rotación externa, y evaluamos diferentes inestabilidades, ¿no? Pero para ustedes deben saber cajón anterior, cajón posterior, cruzado posterior. Pero no es 100% cierto, no es 100%. Porque se van a encontrar con algún traumatólogo y va a decir eso no es cierto, claro, no es 100% cierto. Por un traumatólogo no es 100% cierto. Tenemos a otros, ya hablamos de inestabilidades anteromediales y posterolaterales, ¿no? Que es diferente, ¿no? Y con eso le rompemos la cabeza a los residentes para que aprendan, ¿no? Las lesiones meniscales es otra lesión de las rodillas, ¿no? Es cuando existe una lesión con el pie fijo en el suelo, o sea, cuando juegan y ponen el pie y su cuerpo gira sobre el pie, sobre la rodilla gira, ¿no? La pierna se queda fija y la rodilla gira y eso rompe el menisco, ¿no? Por eso llamamos que es una consecuencia de un trauma con pivoteo en la rodilla, con punto de apoyo fijo en el suelo, ¿no? Es una lesión asociada a un esguince, tiende a la cronicidad, ¿no? Es eso, ¿no? Y esto tiene que ver con ustedes, o sea, ustedes cuando se egresen, lo primero que van a hacer sus amigos que juegan fútbol, oye, necesitamos un médico para el equipo de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un médico deportivo, ¿no? Evitar que el jugador se accidente. Entonces, cuando juegan ustedes en un gras, ¿no? En un gras, que el pasto está muy alto, ¿no? La grama está muy alta, es más probable que ahí los toperoles de los chimpunes se atraquen. Entonces, pone plancha y quiere girar y se atraca entre el gras y el cuerpo gira, pero no el pie. Entonces gira y ya se rompe el ligamento hasta que se puedan romper los cruzados, ¿no? Entonces, por lo tanto, ustedes cuando van a jugar y si ven el pasto muy alto, pues te dicen que esa cancha no está adecuada para jugar. Entonces tienen que impedir que jueguen los jugadores, no se van a ver lesionados, ¿no? Entonces, esa es una forma de ver. Y otro que tienen que saber para toda su vida, la famosa triada terrible, que es una llamada también triada de Donoghue, que es la ruptura del ligamento cruzado anterior, la ruptura del menisco medial y del colateral medial, a la parte interna. Esa es la triada de Donoghue, ¿no? Esto le preguntan hasta en el examen de residentado, así que tienen que memorizar. Las lesiones meniscales tienen una clínica variable. Muchas veces no hay antecedente traumático reciente, es antiguo, ¿no? Que se lesionó hace meses atrás y ese desgarro ha ido creciendo con la actividad diaria. Es frecuente en personas activas y deportistas, el dolor se presenta en determinadas actividades como arrodillarse, subir escaleras y a veces se bloquea la rodilla. Sientes que llevan tu rodilla bloqueada, no lo pueden diferenciar, se llama bloqueo de la rodilla o bloqueo mesical. El derrame articular no es constante, puede haber ruptura. Esas son las lesiones del menisco. Los signos clínicos son dolor a nivel de la interlínea, hay chasquidos, crujidos, crepitaciones, hay atrofia del cuádriceps cuando es una ruptura antigua y encontramos el signo del puente. Que el paciente, ustedes mandan que se eche a la camilla, la rodilla sana estira completamente y la rodilla enferma tiene una ligera flexión. Y ustedes pueden pasar la mano por debajo de la rodilla como un puente, que se llama el signo del puente, ¿no? Hay otros signos más que ustedes tienen que revisarlo en internet, que es la prueba de McMurray, la prueba de Vado, la prueba de Steinman, la prueba de Bragar, la prueba de Apley, la prueba de Thessaly.
innumerables pruebas, ¿no? ¿Por qué innumerables pruebas? Porque ninguna es 100% exacta. Ustedes pueden equivocarse en diagnosticar, ¿no? Yo hago la prueba de Moragas Cabot, que también no es por 100% exacta, pero que la que más a mí me acerca al diagnóstico. No, que no lo he notado acá, pero es una Moragas Cabot. El menisco se puede romper de diferentes formas. Puede haber una ruptura marginal, parcial, una ruptura marginal cerca al margen más grande, y esta puede luxarse, ¿no? Puede ser una ruptura pegada al borde libre, y esta ruptura de acá puede desprenderse y hacer una famosa ruptura en asa de balde. Esto parece la asa de un balde, ¿no? Estas son las que bloquean la rodilla. Las rupturas pueden ser también así en flap, ¿no? Que pueden ser de diferentes magnitudes. Y estas son las fracturas radiales o rupturas radiales. Y estas de acá arriba son rupturas longitudinales, radiales y en flap. Son los tres tipos de rupturas. Si ustedes vean una resonancia, el ecografista, el técnico o el radiólogo le va a decir ruptura longitudinal. Ustedes se ubican que puede ser de cualquiera de estos patrones. Ruptura en flap. Ya es la ruptura acá. Ruptura radial es este patrón de acá. Diferentes formas de ruptura, ¿no? El examen de sensibilidad y la radiografía no nos permite ver el menisco, pero descarta lesiones óseas asociadas. La resonancia magnética es la dirección, confirma o descarta las lesiones en sospechas. La ecografía y la autografía son poco específicos, aunque se utiliza mucho en nuestro medio. La ortocentesis, ¿no? Es para ver, más que nada es terapéutica, ¿no? Pero también encontramos sangre, una hemartrosis, ¿no? Cuando hay sangre ya en la articulación, uno dice, acá se ha roto algo. O se ha roto el menisco o se ha roto el ligamento, ¿no? Pero hay una ruptura de algo, ¿no? Entonces, eso es importante. Las resonancias magnéticas vienen también la famosa artroresonancia, para lesiones más pequeñas que no nos permiten ver, que nos permiten ver rupturas en sitios poco, digamos, poco accesibles a la imagen. El tratamiento, ¿no? No toda ruptura del menisco tiene que operarse. Eso es importante, ¿no? O sea, no toda ruptura del menisco tiene que operarse. Tiene que ser tratado físicamente, o sea, tratamiento médico, digamos, ¿no? Conservador. Darle analgésicos, medios físicos como hielo local, inmovilizar la rodilla, que puede ser con férulas o vendaje de Young, una calza de yeso grande, si está asociado a lesiones ligamentarias, reposo y uso de muletas, ¿no? Si no mejora, si no mejora, ya se le hace otros estudios, ¿no? Toda lesión extraligamentaria aislada, o sea, extraarticular aislada, es conservador. Todas lesiones articulares, preferiblemente quirúrgicas, pero no es 100% cierto, cierto, digamos, ¿no? Los ligamentos cruzados tienen poca capacidad de cicatrizarse. Un ligamento se rompe, los clavos se retraen y quedan separados. Que vuelvan a cicatrizarse es poco probable, salvo que tengan una ruptura parcial y que uno espera que cicatrice, ¿no? Entonces se le hace una plastilla ligamentaria. Las lesiones meniscales, los meniscos como son fibrocartílagos, tienen poca capacidad de regeneración. Si un menisco se rompe para toda la vida, o sea, no es que va a cicatrizar. Solamente cicatrizan la parte del menisco que está cerca a la cápsula, o sea, la parte marginal. Eso sí cicatriza, ¿no? A esa zona le llamamos la zona roja. Lesiones en zona roja, longitudinales, a eso le hacemos una sutura de menisco, porque ahí va a cicatrizar. Toda la ruptura que está cerca al área libre, a su borde libre, no cicatriza. Solamente esa parte lo resecamos.
En algunos colegas están utilizando factores de crecimiento plaquetario. Yo ya no los uso porque poco efecto terapéutico tiene. Pero en un tiempo hubo una moda de ponerle factores de crecimiento plaquetario y yo veo que va casi igual, ¿no? Casi igual, ¿no? Eso es. Eh, También les digo que cuando si son traumatólogos ustedes, o son reumatólogos, o son geriatras, o son fisiatras, veo que en un gran número de pacientes de tercera edad tienen dolor de rodilla, tienen artrosis de rodilla, le toman una resonancia y sale ruptura de menisco, artrosis, y por ahí dice menisco roto. Ese menisco roto en el artrosis es por degeneración, tampoco se opera, ¿no? O sea, la operación del menisco ahí va a traer como consecuencia que el dolor siga persistiendo y el paciente mayormente va a pensar que la operación no estuvo bien porque el dolor le sigue, ¿no? Entonces, a esos pacientes tratamos de no operarlos y salvo que la rodilla esté bloqueada, ¿no? Pero que calme el dolor, no les calma el dolor. Entonces, hablemos ahora de la lesión del cruzado anterior, ¿no? La lesión del cruzado anterior, ¿no? Porque la rodilla se deforma en valgo, miren a este jugador, como la rodilla queda plantada en el piso, ¿no? Y cae con su mismo peso, palanquea la rodilla y quiebra los ligamentos, ¿no? Como por ejemplo este jugador de rugby, también lo mismo, ¿no? Y es porque al momento de caer, como porque le golpea o taclea en la rodilla, le hace un valgo forzado, entonces al forzar el valgo y la rodilla rota externamente, el cruzado anterior rompe. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión más frecuente del ligamento cruzado? Es una lesión en valgo y rotación externa. Valgo, rotación externa. Valgo y rotación externa. Valgo, flexión, rotación externa. Valgo, flexión 30 grados, rotación externa. Eso es lo que ustedes van a encontrar, ¿no? ¿Y cómo fue el accidente? Cuéntame. Mira, yo estuve ahí corriendo y vino y me plancharon por un costado de la rodilla, me palanquearon, y cayó. De la rodilla queda inestable, ¿no? El ligamento cruzado sangra y hace una hemartrosis, ¿no? Entonces dice, al comienzo no me dolía mucho, después me empezó a doler cuando se hinchó. Lógico, la hemartrosis le produce el dolor, ¿no? Y en la artroscopía, es una artroscopía de nuestros pacientes, esto es lo que queda del ligamento cruzado anterior roto, ¿no? Eso es tomado más o menos un mes después, ¿no? Ya se ve. Pero así está, acá donde estaba el cruzado anterior, ya no está. Lo que se ve acá atrás es el cruzado posterior. Una lesión también que hay del ligamento cruzado es la avulsión, que el ligamento no se rompe en el medio, ¿no? Sino se desinserta de acá del platillo tibial, no se desinserta. Entonces, eso es otra vez, puede romperse a la mitad o puede ser una ruptura parcial, que tiene cierta capacidad de cicatrización acá. Tratamiento inicial, la hemartrosis, al momento de hacer la artrocentesis, el paciente alivia el dolor, porque lo que produce es la tensión del sangrado que hay adentro, ¿no? Le ponemos un yeso muslopedio o una calza de yeso para que la rodilla esté quieta, desinflame, ¿no? Y cicatrice las lesiones asociadas. El ligamento cruzado anterior no se rompe solo. El ligamento cruzado anterior se rompe siempre asociado al menisco, a la cápsula articular, ¿no? Y al colateral medial, ¿no? Por lo tanto, este yeso es para que cicatrice el colateral medial y la cápsula. El menisco se reparará en la cirugía que se hace del ligamento cruzado. Para hacer la cirugía del ligamento cruzado hay varias técnicas. Conozco por lo menos 20 técnicas para reparar el cruzado anterior, de las cuales yo habría hecho unas 8 técnicas, ¿no? Todas funcionan, ¿no? Todas funcionan. O sea, ninguno es mejor que otra, todas funcionan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que más domine, lo que más te guste y lo que más le guste al paciente, ¿no? Por ejemplo,
Algunos utilizan HTH. ¿Qué cosa es HTH? Quiere decir hueso, tendón, hueso, ¿no? Voy a hacer un ligamento cruzado HTH. Ah, no. Uno ya ve que este es un extraterrestre de la NASA, este cirujano, ¿no? No quiere decir hueso, tendón, hueso. ¿Qué quiere decir? Que de la rótula saca la mitad del cruzado del tendón patelar con hueso a ambos extremos, del tendón patelar, de la rótula y de la tuberosidad anterior de la tibia. Y saca una tira de hueso, un tendón patelar y hueso. Ese es el HTH, ¿no? Como este dibujo de acá, ¿no? HTH. Entonces, y eso lo utilizan como un ligamento, ¿no? Como un ligamento, ¿no? Entonces, le puede retirar ese pedazo, lo suturan el tendón para que quede parejo. Así es, ¿no? Y lo colocamos acá adentro como ligamento, ¿no? Eh, Otros utilizamos, yo también utilizo, estos son los tendones de la pata de ganso. Uno es el semitendinoso y otro es el recto interno. ¿Mm? Son los dos tendones que utilizamos. ¿Mm? Tendón tendinoso y el recto interno. ¿Mm? Y son tendones largos que nosotros retiramos. ¿Mm? ¿Y qué hacemos con estos tendones? Yo particularmente más utilizo hueso, tendón, hueso, porque utilizo pata de ganso o semitendinoso, porque hago una sola cicatriz al paciente, ¿no? Mientras que en el otro tengo que hacerle un abordaje en la rótula y tengo que hacer otro abordaje para colocarle el ligamento. Porque, y es igual. Ahora, hay estudios donde el hueso tendón hueso es menos resistente que la técnica de la pata de ganso. La pata de ganso, al doblarlo en cuatro, porque estos de acá, lo juntamos los dos y lo doblamos por la mitad, hacen cuatro haces, es más resistente que el tendón patelar, ¿no? Es una técnica un poquito más compleja que muy pocos dominan sacar estos tendones, ¿no? Les es problema sacarlos. Nosotros tenemos mucha práctica para hacer eso. Es una técnica que al no utilizar hueso, la rótula no se va a fracturar. Otro que no perdemos fuerza en el aparato extensor, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que hacer. La técnica es simple, es hacerle, digamos, hay varios equipos. Este es de Aceletro, esta es una marca que es Artrex, ¿no? Que tenemos que hacerle un túnel al cóndilo femoral. No se olviden que es el cóndilo femoral externo, porque el cruzado anterior va, acuérdense de la EPI, AE, o sea, va al externo, ¿no? Y medimos, ¿no? Medimos la distancia, con esto cuánto mide el cóndilo, ¿no? Y con la suavidad que nos caracteriza y los instrumentos delicados que utilizamos, ¿no? Es una broca, un flip, ¿no? Que al partir y en reversa hacemos un túnel, ¿no? Imagínense que todo eso es por vía artroscópica, no estamos abriendo la rodilla, ¿no? Por lo tanto, esa instrumentación es la que hacemos. Hacemos un túnel también en el retiro tibial, ¿no? Y pasamos, lo ven ustedes acá, esta es una pata de ganso, no hay hueso, no hay hueso. Y así ubicó acá un botón arriba, un tornillo acá abajo de interferencia, que es transparente porque es biodegradable, y ahí está el ligamento. Nada difícil, joven, ustedes lo pueden hacer. Eh, Hay otras técnicas para retirar la pata de ganso.
Ahí está identificando la pata de ganso como doblaje mínimo, pequeña, estético, para si son mujeres es estético. Ya identificó semitendinoso. Le corta el peritendón, porque tenemos que dejar el peritendón para que regenere un nuevo tendón adentro. O sea, el tendón puede regenerar ahí, si le dejas el peritendón, ¿no? Va a formarse una fibrosis que va a funcionar como semitendinoso. O sea, no es que se pierde. Entonces ahí con la suavidad y la delicadeza que nos caracteriza a los traumatólogos, hacemos una tracción para que se separe del peritendón, ¿no? Y con un bisturí circular, ¿no? Que es un tenótomo, ¿no? Colocamos, ¿no? Disculpen la pequeñez, ¿no? Pero es un tenótomo que mide por lo menos 60 centímetros, ¿no? Sacamos eso, ahí está. Vemos si el grosor está adecuado, no olviden que eso lo vamos a dividir en 4, lo vamos a doblar en 4. Entonces, y de ahí nos dirigimos hacia su inserción en la cara medial de la tibia, en su tercio proximal, y lo sacamos de ahí. Nada difícil, jóvenes, ustedes lo pueden hacer también. Ese es para adelantarles un poco, es lo mismo, pero es otra técnica, ¿no? Que se hace perfora directamente, ¿no? Así es como se hace el canal medial. Ya están hechos los túneles y por ahí se pasa el tren. Qué difícil, no, no es difícil. Lo único que tienen que saber ubicar la posición anatómica del ligamento cruzado. Que he visto errores, he visto gente que le ha puesto el ligamento cruzado al revés, que en vez de ponerlo en el cóndilo externo, lo han puesto en el cóndilo medial. Se equivocaron, ¿no? Cuestión de ubicación, ¿no? He visto gente que lo ha puesto muy anterior, o sea, muy hacia adelante o muy hacia atrás, por lo tanto no funciona. Hay que saberlo ubicar en la zona de inserción original, ¿no? Esa es la técnica Transix, ¿no? La técnica Transix que, que, que es la primera que yo utilicé acá en Watch, en este sistema Transix, ¿no? Eh, ¿no? Ahí va el tendón entra doblado, ahí es también semitendinoso. ¿No? Y ahí está, ¿ves? Es la técnica que portan Transix, ¿no? A ver, como fracturas de platillo tibial. Ya hemos terminado la parte de las lesiones resnel ligamentarias. Mm, mm. Entonces, las fracturas del platillo tibial son fracturas de compromiso articular. Hay un riesgo variable de síndrome corpantimental y de lesiones vasculares, ¿no? Acá falta algo de
de las lesiones meniscales. Les voy a pasar las lesiones meniscales, ¿no? Esto es para hacer una sutura de menisco. Tenemos una ruptura marginal del menisco. Entonces tenemos equipos para suturar este menisco, que son estas pistolas que cargamos las suturas, y la corona posterior disparamos un punto, jalamos, hacemos otro nudo, ponemos el otro tope, presionamos y hasta el nudo hecho al momento de jalar, suturamos. Sencillo, fácil, ustedes lo pueden hacer, jóvenes, con los ojos vendados y una mano amarrada en la espalda. Y esto es cuando no hay posibilidad de reparar. Tenemos una lesión en flap que va a bloquear la rodilla. Entonces, vamos a retirar este menisco, la parte del menisco, ¿no?, que está suelta, que produce dolor y bloqueo. Entonces, con nuestras pinzas artroscópicas, retiramos esa parte. ¿Sí? Entonces, hay diferentes formas de pinza. Y todos estos pedazos, entramos con esta máquina que le decimos shaver, de aceitador, eliminamos esos fragmentos y damos una forma ovalada, o sea, de menisco, para que no haya resaltos. Y se acabó la cirugía, ¿no? Nada del otro mundo, jóvenes, así que eso ustedes lo pueden hacer. Entonces, hablando de fractura de platillo tibial. La fractura de platillo tibial, 4 minutos más, jóvenes, terminamos la clase. Hay lo más importante que tenemos que ver, que hay compromiso articular y que puede hacer un síndrome compartimental y lesión vascular. ¿Por qué? Porque detrás del platillo tibial pasa muy cercanamente la arteria poplitea, ¿no? Entonces, el paquete popliteo. ¿Cómo diagnosticamos una fractura de platillo tibial? Que nos puede confundir con una lesión ligamentaria, ¿no?, haciendo una artrocentesis. Si en la artrocentesis ustedes sacan sangre con gotas de grasa, es fractura del platillo tibial, así, aunque no tengan radiografía. Lo primero que tienen que hacer es valorar el estado neurovascular del paciente, sus pulsos periféricos y si hay lesión del nervio ciático popliteo externo. Es importante eso. No solamente tiene la fractura y que esperen al traumatólogo. Ustedes vean esos daños, ¿no? La radiografía es para confirmar el diagnóstico y la tomografía es para planificar la cirugía. Hay otros exámenes cuando sospechamos de lesiones ligamentarias o meniscales, resonancia magnética antes de operarlo. ¿Por qué? Porque si lo operamos, le ponemos un implante metálico, ya no le podemos tomar resonancia, porque el metal va a impedir que se pueda tomar una resonancia. Y si sospechamos lesión vascular, un Doppler arterial o una arteriografía. Hay 6 tipos de fracturas del platillo tibial. Tipo 1, que es cizallamiento. Tipo 2 es hundimiento y cizallamiento. 3 es solo hundimiento. Y así llegamos al grado 4, que ya es de platillo tibial medial. Todo acá es externo. A partir del 4 para adelante, todo es platillo tibial interno. El tipo 5 ya es ambos platillos. El tipo 6 es ambos platillos más compromiso de la diáfisis, ya la metáfisis de la tibia.
Más frecuentes son de platido tibial externo. ¿Qué fractura más frecuente es el platido tibial? El externo. El interno es menos frecuente. ¿Cuál es más difícil de operar? El interno. Por eso lo dividimos en estos grados. 1 es una cirugía sencilla, fácil, y 6, cirugía compleja. Va aumentando así. Mientras más complejo, es más difícil de tratar, el pronóstico es malo para el paciente. El objetivo del tratamiento de las fracturas de platido tibial es la reconstrucción anatómica de la superficie articular, restauración de ejes de la extremidad, estabilizar la compensación metasticiaria, minimizar el daño en las partes plantas y sobre todo evitar la artrosis de la rodilla. Pero la complicación más importante de acá es la artrosis. También podemos hacer un tratamiento conservador en fracturas comminutas o no comminutas si el desplazamiento articular no es mayor de 3 milímetros. Cuando la fractura es debajo del menisco, podemos dejarlo ahí porque el menisco va a compensar los desniveles. Y en ancianos con osteoporosis realmente es difícil fijar ese hueso osteoporótico con nuestros implantes. Entonces, eso es lo que utilizamos, lo que es síntesis interna, cantidad de implantes, que tienen que triangular para sostener el peso del cuerpo. Así es. Jóvenes, de repente hoy día en la noche vamos a poner con mi hijo para continuar las siguientes clases. Hay un trabajo académico pendiente que no es práctica, es trabajo académico que lo vamos a desarrollar con el delegado y eso lo vamos a alcanzar. Ya, jóvenes, hasta acá hacemos la práctica, la clase de hoy día, ¿no? En el postoperatorio es rango de 0 a 900 grados, 90 grados es, ¿no? Evitar contractura de la lesión de la pierna operada, descargar la pierna operada, no apoyar 3 meses, y a los 6 semanas hacer ejercicio. Entonces, coordinamos con el delegado para la clase de la noche, tenemos que hablar de otros temas que están pendientes y ver lo del trabajo académico. Todos jóvenes, gracias por su atención. Gracias, doctor.